Ya está aquí con nosotros Aníbal Ibarra, el legislador porteño del Frente Progresista Popular. Aníbal, gracias por este ratito en la mañana. No, por favor. Buen día. Buen día. Bueno, en principio usted está en carrera, digamos, quiere ser efectivamente jefe de gobierno una vez más y de hecho hay afiches que así lo indican ¿o no? Sí, Bueno. es verdad, he tomado la decisión de competir en las PASO por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En las PASO dentro de qué espacio? ¿Del Frente para la Victoria? Bueno, es posible y eso es lo que buscamos. Me parece que hay que buscar en la Ciudad de Buenos Aires un amplio consenso porque actitudes cerradas o espacios cerrados me parece que no son buenos y tampoco proyectan esperanza a la ciudadanía. Entonces estamos planteando una discusión de que sea un espacio abierto, pero no es una definición que esté cerrada. ¿Pero usted se siente kirchnerista o se siente...? No, yo soy aliado del gobierno y siempre tuve una actitud transversal. Es decir, creo que el kirchnerismo es importante, digo, a nivel nacional el proyecto, pero en la ciudad es un espacio muy importante y que hay que desarrollar y ampliar. Hay que tener una mirada más transversal, más amplia. Hay que convocar a sectores que en la ciudad pensamos más o menos lo mismo sobre el rol del Estado, sobre lo público, sobre cosas que hay que hacer. O sea, Santa María, Filmus, Tomada. Bueno, eso está dentro del espacio kirchnerismo, pero también hay que mirar fuera de ese espacio. Es decir, Gustavo López. Por ejemplo, pero Gustavo López es un aliado del gobierno que viene del radicalismo. Hay muchos sectores del radicalismo que fueron, digamos, convencidos, si se quiere, ganados por el macrismo, que creo que hay que también hablarles porque pueden compartir objetivos y los comparten políticos de la Ciudad de Buenos Aires y es necesario generar una base mucho más amplia. Si uno se cierra, va a estar con los que piensan muy cercano, con los propios. La ciudad siempre ha sido experiencia buena y aparte yo estoy convencido de espacios amplios. Voy a dar una referencia. Cuando nosotros le ganamos al macrismo en el 2003, nuestro espacio era desde Carrió al kirchnerismo pasando por sectores del radicalismo, del socialismo, hoy imposible de juntar, pero lo pongo como ejemplo de lo que es una actitud que siempre ha sido de un espacio amplio. Entonces hay que hablarle a todos los sectores, hablarle a los propios, a los cercanos. Bueno, digo, es el aplauso fácil, pero la verdad es que no es bueno en política. Da la impresión que el gobierno un poco eligió ese camino en los últimos tiempos, más cerrarse que abrirse cuando había expectativas después del recambio de gabinete de fines del año pasado y una cierta apertura, digamos. ¿Cree que un poco es eso posible? está pasando? De todas maneras, creo que en la dimensión nacional, la Ciudad de Buenos Aires tiene sus particularidades. En la Ciudad de Buenos Aires nadie tiene comprado el voto, y comprado no digo en términos económicos, sino asegurado el voto. En la Ciudad de Buenos Aires puede ganar cualquier espacio político y va a depender de la coyuntura, de la oferta electoral, del candidato, etcétera. Por ejemplo, lo que hizo UNEN le dio resultados, se juntaron, a pesar de la heterogeneidad, a pesar de que uno no sabe sobre esa inestabilidad política que hay adentro, lo cierto es que compitieron en unas elecciones y los proyectó. Los proyectó, muy bien. Fueron segunda fuerza, digamos. Desplazaron al kirchnerismo. Perfecto. Entonces, en este sentido, creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene esas particularidades que hay que tomar, que en dimensión nacional hay otra realidad, pero es cierto, el gobierno nacional fue mucho por lo propio. Yo creo que para tener posibilidades, y lo digo, insisto, mirando la historia de la Ciudad de Buenos Aires, hay que tener una mirada más amplia, y este es un objetivo. Buscando temas que incluso no han estado en la agenda política de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el tema vivienda. El tema vivienda es central, individualmente, familiarmente. Si le sumamos a la vivienda, la educación, el trabajo, le digo, tenemos este tema de la seguridad que tanto nos preocupa, nos moviliza. ¿A usted también le preocupa la seguridad? Todos, ¿cómo no nos va a preocupar? Entonces, ahora... No, porque en algún momento el gobierno minimizaba la cuestión. Es que yo creo que no se puede minimizar y no se puede. Y mire lo que digo, hasta políticamente es gravísimo regalar el tema de la seguridad a la oposición que sea o uno no hacerse cargo. Entonces, uno tiene que discutir. Ahora, hay quienes solamente miran la seguridad como tema patrulleros, policía, etc. La policía es una parte muy importante, pero insisto, si nosotros tenemos vivienda, trabajo, educación, le digo, vamos a tener niveles de seguridad muchísimo mejores. Entonces, un Estado y la ciudad puede, porque tiene espaldas. A ver, es mucho más difícil generar cuestiones de macroeconomía, que la ciudad no las tiene, sí apuntar. Digo, y no solo la posibilidad de tener una vivienda, sino de acceder
en términos de alquileres, que hoy está terrible. Bueno, eso un Estado tiene que mirar, porque me parece que es uno de los temas centrales de la ciudad que no se le ha prestado atención. ¿Cómo se hace para tener un plan habitacional de viviendas que finalmente pueda llegar a los sectores más necesitados? Sectores necesitados, a ver, y también yo pongo los sectores necesitados, sectores medios, porque aquel Pero joven... a los medios que le da crédito... Alternativa, desde vivienda le da crédito a través del Banco Ciudad, a través del IBC, recursos, digo, para construcción de viviendas en sectores, aquí estamos hablando de sectores especies de programas Procrear, digamos. Muchos de esos sectores y muchas más, variantes en la ciudad. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene, digo, recursos económicos para hacerlo. Nosotros teníamos, durante mi gobierno, con la limitación de recaudación que teníamos, de recursos que teníamos, porque, a ver, nosotros tuvimos una época ya donde entraba la recesión, 2001, 2002, y después cuando empezamos a asomar la cabeza, pero aún así teníamos muchas variantes del IBC desde el gobierno, el Plan Vivienda Porteña, y construyendo y favoreciendo la autoconstrucción incluso en los sectores más bajos, y teníamos un menú muy fuerte. Eso se perdió. Se perdió, porque no estuvo en la agenda. A ver, lo voy a decir por la positiva, por otro lado. Macri puso en la agenda la Policía Metropolitana, el Metrobús, no puso en la agenda el tema de vivienda. No le interesó. Y en materia educativa, donde Macri dice, bueno, pueden decirnos lo que quieran, pero la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito donde aumentó la matrícula pública, es el único lugar en donde garantizó la escolaridad a los 5 años, también casi a los 4 años, y es el único distrito donde tiene efectivamente doble escolaridad, más idiomas, más una computadora por alumno, sí, etcétera, etcétera. Da la impresión que ahí tampoco hay... Yo creo que hay que mirar en extenso, y por eso hay que mirar toda la película, me parece. Yo comparto muchas de estas cosas, pero el mundo no empieza cuando uno llega. Por ejemplo, el tema de idiomas, que usted mencionó. La gente piensa que Macri introdujo el sistema bilingüe, plurilingüe en las escuelas públicas de la ciudad primaria. No es cierto. Lo hicimos nosotros y con una decisión que tomamos con Daniel Filmus, cuando era ministro de Educación. Es más, fue una de las cosas que yo planteé, y públicamente, y salió en entrevistas, antes de la primera elección del año 2000. El bilingüismo y el plurilingüismo en la Ciudad de Buenos Aires. He inaugurado años escolares en escuelas donde se enseñaba italiano, se enseñaba inglés o se enseñaba portugués. Como gesto, y fuimos creciendo, empezamos primer año, después primero y segundo, tercero. Claro, como sucede en materia y esto se prolongó, y está muy bien que el gobierno lo haya hecho. Lo que está mal es decir, esto empezó cuando yo llegué, no es así. Bueno, es la misma historia del Teatro Colón, por ejemplo, que ahí sí hubo un reconocimiento. O del Maldonado. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener y buscar por la positiva, tener mejor calidad en la escuela pública, ratificar lo bueno que se hizo, cambiar lo malo, no decir está todo mal, pero teniendo y tomando todo lo que ha pasado también en diferentes gestiones, porque debo decir que muchas de las cosas que nosotros logramos también venían de la gestión anterior. Entonces, esto es lo que me parece que es maduro, que es políticamente recoge lo que han hecho otros y se beneficia a la sociedad. La verdad que decir está todo mal, y yo soy el único que ve las cosas bien, la verdad ni es cierto ni está bien hacerlo. Bueno, en el kirchnerismo hay mucho de todo eso de todas formas, ¿no? Siempre hay recurrentemente bueno, por ejemplo, recuerdos en el tema de derechos humanos. En el tema de derechos humanos. Lo que hizo el kirchnerismo fue fenomenal. Y en una época donde, y debo decir, muchos pensaban que ya no se volvía a la agenda de derechos humanos. Ahora, no se puede negar lo que ocurrió con el juicio de las juntas Alfonsín y esa decisión política, e internacionalmente lo que significó. Entonces, creo que con el acto de lo que fue la recuperación de la ESMA, después hubo una crisis, porque no se nombró lo que había pasado con la época de Alfonsín, del juicio de las juntas, y hubo un reconocimiento posterior. Pero lo pongo como ejemplo de que en muchas cosas, y no es para minimizar lo que ocurrió después, porque insisto, la decisión del kirchnerismo, desde recuperar la ESMA, desde los juicios, desde bajar los carteles del colegio militar, todo eso fue fenomenal, y en una época donde ya habíamos pasado la época del menemismo, que era del olvido. Ahora, esa historia también tuvo un pilar importante que fue en algún momento de las juntas. Usted apareció como
cuestionando mucho a Mauricio Macri y siendo muy contestatario, digamos. Hoy se lo veo un poco más aplacado, digamos. Puede ser. ¿Tiene que ver con que Macri mejoró? ¿Tiene que ver con que...? Yo no comparto cosas centrales de este gobierno. Y voy a decir, si yo hubiera tenido los recursos que tuvo Macri, las cosas que podríamos haber hecho, y digo que fueron 8 años en que se desaprovechó la fenomenal recaudación por la situación económica general que tuvo la ciudad. Bienvenido sea que un gobierno tenga esa recaudación. Sí, voy a decir que me parece bien haber sacado, no sé, micros de calles interiores y pasarlos a avenidas. Me parece bien el tema de carriles exclusivos para colectivos con el Metrobús. No estoy de acuerdo con algunos circuitos que compitan con el subte, creo que tienen que ser complementarios. Estoy de acuerdo con las bicisendas. Hay que promover ahí el uso. No hace un borrón y cuenta nueva, no, si llega a ser de ninguna manera. gobierno. Sí las haríamos mejor y mucho más baratas, miren lo que le digo. Pero es otra cuestión de discutir. No por eso voy a invalidar las bicisendas, que es importante para una sociedad y para una ciudad. Y decía lo mismo del Metrobús. Ahora, junto con eso digo, hay que hacer subtes. No puede ser que el subte quede relegado porque es costoso, etcétera, y el Metrobús sea más visible. ¿No? ¿Usted cree que Macri está priorizando cortar cintas antes que obras quiero decir troncales? Ha hecho política más de cosas visibles y de mantenimiento, que están bien, también, que cuestiones estructurales. Y le voy a decir, en subte se está terminando ahora cosas que se debieron haber terminado hace 5 años. Entonces, hay que hacer, y porque además había recursos para hacer. Nosotros hicimos un esfuerzo terrible para no suspender las obras de subte, hicimos casi 11 kilómetros, que quedaron algunos 70%, otros 80%, con poquísimos recursos en la Ciudad de Buenos Aires y con la crisis en el medio. Obras hidráulicas, porque nosotros nos acordamos de las inundaciones cuando llueve mucho y hay inundación, después pasan meses y nos olvidamos todo. Pero era la oportunidad para hacer obras estructurales hidráulicas, y la única que se hizo, central, fue la del Maldonado. Bueno, dicen que lo del Arroyo Vega dependía de la autorización del Gobierno Nacional, que nunca llegó, que recién llegó sobre fines del año pasado y que ahora está en trámite, etcétera, y que ahora el contexto argentino... Yo lo voy a decir también con tranquilidad, porque me parece que hay que mirar mucho para adelante y está bien que se haga la obra. Pero ese argumento que prendió, a ver, Macri, le debo reconocer que es muy habilidoso para instalar situaciones. Ese argumento sería válido si decimos que Macri no se endeudó. Si Macri no se endeudó, el gobierno no le permitió endeudarse y entonces no puede hacer la obra. Le concedo. Entonces la pregunta a eso, o la respuesta sería, ¿Macri se endeudó o no se endeudó? Ah, sí se endeudó. ¿Y por cuánto? 1.800 millones de dólares. ¿Y la obra del Vega cuánto sale? 350, 400. ¿Y por qué no la hizo? Porque no quiso. Se endeudó las veces que quiso. Se endeudó para refinanciar deuda, digamos, ¿no? Para otras cosas. Básicamente. Mire, podemos hablar, pero para otras cosas. Pero emitió bonos las veces que quiso emitir bonos. No pudo endeudarse, y con sola derecha, con Banco Mundial. Ahora, si él no se hubiera endeudado emitiendo bonos, yo lo admito, mire, yo solo me endeudo con el Banco Mundial. Es que Banco Mundial y el BID financian a una muy baja tasa, digamos, y son... Que fue lo del Maldonado que hicimos nosotros. Bueno, por eso la única deuda que yo tomé en todos los años, y eso que tuvimos crisis, no teníamos recursos, fue con el Maldonado una tasa que hoy es del 1%. Bueno, pero por eso digo, pero a eso requiere autorización del Gobierno Nacional. Eso sí, muy bien. Entonces, ¿qué hizo Macri? ¿No se endeudó con bonos? Sí se endeudó con bonos. Dijo, bueno, me endeudo con bonos. Ahora, ¿para qué lo utilizó esos 1.800 millones de dólares? ¿Para el Vega? ¿Para hacer subte? ¿Para qué? No se sabe. El argumento del macrismo es, ¿por qué voy a tomar un endeudamiento, una tasa mucho más alta de la que el BID o el Banco Mundial me puede dar? Tiene razón. Si la autorización finalmente va a llegar en Tiene razón. ¿Y por qué se endeudó entonces en 1.800 millones de dólares emitiendo bonos a tasa del 12,5? Porque lo hizo. Ese argumento sería válido si no se hubiera endeudado a tasas altas, emitiendo bonos. Yo me quiero endeudar con el Banco Mundial, que es lo que yo decía. Yo no emito bonos, me endeudo con el Banco Mundial. ¿Macri gasta mal también? Gasta mal. Gasta mal. ¿Usted, digamos, reduciría el gasto o reasignaría partidas? Mire, Macri creció, hizo crecer el gasto, y así como se habla del Gobierno Nacional, que es cierto que creció el gasto en el ámbito nacional, Macri creció en forma elefantiásica el gasto de la Ciudad de Buenos Aires, el gasto corriente. Y fíjese. O sea, tiene muchos más empleos públicos hoy de los que tenía en su gestión. Funcionarios, más funcionarios, 3 veces pagos de lo que era en gestiones anteriores, creció el gasto del Estado. Crecieron los recursos, aún así gobernó con déficit.
todos los años, salvo el 2010, tuvo déficit. ¿Cómo lo financió? Con deuda. Todos los años se endeudó, todos los años. Y la verdad que la deuda no es ni buena ni mala a tomar, depende. ¿Para qué? La tasa y la coyuntura. Pero digamos, Macri está tomando deuda para gasto corriente, para pagar salarios, claro, entre otras cosas. Claro, ¿por qué? Pero, a ver, si yo tengo 300 millones para educación, y digo, me voy a endeudar para obras en educación, 300 millones, y junto acá, bueno, ahí se endeudó para obras, tengo 600. Pero si yo tengo 300, me endeudo para 300 en educación, saco esto, y entran estos 300 acá, ¿me endeudé para obra o me endeudé para esto gastarlo en gasto corriente? Y esto es lo que hace Macri. Dice que se endeuda para obra, saca lo de las obras, pone el dinero de deuda en las obras y te termina viendo 300. En realidad lo que hizo fue endeudarse para estos 300, pagar salarios de la basura, gasto corriente, etc. Se endeudó para gasto corriente y se endeudó para pagar deuda, para esa bicicleta que tanto nos asusta cuando decimos, señor, estamos endeudándonos para seguir pagando deuda. Esto se hace todos los años. Ya va la tercera vez, y está hace poquitito, 890 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar deuda. ¿De otro gobierno? No, de este. Entonces, se ha gastado mal. Y esto creo que hacia adelante debe corregirse. La ciudad está en condiciones de tener economía sana, de desendeudarse, de hacer obras centrales, alguna con crédito puede ser internacional o endeudamiento a tasa baja, pero aún así con la capacidad que tiene muchas y la gran mayoría de las obras con recursos propios. Está claro que el default no ayuda, ¿no? De todas maneras a la percepción de poder tomar plata y a baja tasa y hacer... No, pero eso es cierto. El default no le ayuda a la ciudad como no ayuda a nada, no le ayuda a la Argentina. En particular al país, ¿no? Al país. Pero usted comparte, digamos, que es malo para el país. Y es malo, ¿cómo no va a ser malo? Ahora, mirando la historia, no es un default generado por el gobierno. El gobierno buscó pagar, buscó renegociar y cláusulas y situaciones de contrato, tanto la jurisdicción extranjera como la cláusula Rufo, lo dejaban casi entre la espada y la pared. Bueno, claro, pero las dos cuestiones, la legislación extranjera y la cláusula Rufo, la impusimos en la Argentina. Lo hizo Néstor Kirchner, fue fruto de la renegociación 2005-2010, sí, que es una que era el argumento para que los bonistas ingresen, porque si uno le decía jurisdicción argentina, después de haber decretado la intangibilidad de los depósitos y la Corte diciendo si no hubiera habido renegociación, un bono, si no hubiera habido renegociación, lo que digo es que era una deuda previa, histórica, y que se llegó un default que no beneficia. Pero Argentina en primera instancia, en segunda instancia y ante la Corte dijo que iba a aceptar y acatar el fallo. Sí, lo que pasa es que acatar el fallo hoy significa juicios por miles de millones de dólares. Digamos, se está en una encrucijada complicada. Ahora, yendo a la Ciudad de Buenos Aires, eso que no beneficia al país, que nos pone en una situación de mayor debilidad, por lo que querramos, de deuda anterior, de un gobierno que ha intentado, hoy a la ciudad la hace vulnerable. ¿Por qué? Porque la ciudad triplicó su deuda en dólares en estos años de una manera absolutamente injusta. Entonces nos puso en una situación vulnerable. O estas cosas no pueden pasar. Si estamos dependiendo del estornudo de los mercados, es porque nosotros nos pusimos en situación de vulnerabilidad. Si tomamos deuda y la triplicamos, nosotros nos ponemos en situación de vulnerabilidad. Si no tomamos deuda, no estamos en situación de vulnerabilidad. Y lo digo porque cuando yo fui jefe de gobierno, tuve la crisis de 2001 y la ciudad de Buenos Aires tenía deuda en dólares. ¿Generada por Ibarra? No. Generada por el gobierno anterior. ¿Qué hicimos? No entramos en él. Defaulteamos y no le pagamos. No. Renegocié la deuda. No entró en default la ciudad de Buenos Aires y salimos después. Bueno, por eso la calificación de deuda de la ciudad siempre es mucho mejor que de otras jurisdicciones, naturalmente incluso que el propio gobierno nacional, digamos. Claro, bueno. Y es lo que le permitió a Macri hacer lo que hizo. Debo decir que Grindetti, el ministro de Hacienda, siempre que viene a la legislatura, reconoce. Estábamos en una situación, etcétera, y reconoce, Ibarra, la gestión anterior, no defaulteó, usted que casi emitió el argentino, digamos, pero que nunca lo hizo. Era el argentino, ¿no? No, el porteño. El porteño. El porteño. Bueno, casi. Y en el último tramo, yo forcé una mise en scène para decirlo de que lo sacamos, porque sabía que el gobierno nacional no le convenía que lo sacáramos, y nos dio unos redescuentos del Banco Central que nos permitió no sacarlos, que era lo que yo buscaba. O sea, hizo política, digamos. Y porque, a ver, yo tampoco decía, quería, lo voy a sacar, hice el diseño, lo mostraba, para que en privado. Entonces, dijeron, bueno, a ver, un redescuento del Banco Central, listo, y no lo presentamos. Entonces pudimos salir y pagamos en pesos, con algunos retrasos en algunos casos, tuvimos que suspender mucha obra pública. Yo iba a los medios y me decían, Ibarra,
Las calles están terribles, hay pozos. Sí, ¿sabe qué? No los podemos arreglar. No hay precio, no tenemos dinero. ¿Hoy la ciudad en ese sentido está un poco mejor? Está mejor, claro. Pero, ¿el espacio público está mejor? El espacio público está mejor, podría estar mejor, digo, en términos de limpieza, en términos incluso de lo que es la utilización del espacio público, pero hubo 8 años de altos recursos donde se han derivado el espacio público y está bien. ¿La contenerización va a ser una política que usted va a continuar? La pusimos nosotros, la contenerización en la renegociación de los contratos de basura estaba puesta, no llegó, llegó. Los cestos, estos que están para que uno cuando pasa, sí, los que esos se pusieron 50.000, no me acuerdo que lo pusimos nosotros, y venía la etapa de la contenerización, que la habíamos puesto nosotros, pues la ejecutó este gobierno y está muy bien. ¿La planta de reciclado usted la haría? Hay que hacer planta reciclado, hay que hacer planta reciclado. En todos los países o grandes ciudades tienen alternativas a lo que es el enterramiento. No se puede eliminar todo el enterramiento y mucho menos de golpe, son etapas y entonces uno tiene que buscar enterrar menos. Correcto. Por eso las políticas de separación de residuos son muy buenas. ¿La Villa Olímpica la construiría? Solo la Villa Olímpica, nosotros hemos votado que es para favorecer que se hagan en las Olimpiadas Juveniles y tiene que haber una Villa Olímpica y está bien que se hagan al sur y después utilizarlas como vivienda social. Que son 1.700 viviendas más o menos, ¿no? Más o menos. No estoy de acuerdo con el proyecto que era de la Comuna 8, que era la zanahoria, era la Villa Olímpica. No yo estaba de acuerdo. Ahora, vender tierra barata para que uno se especulen, el Estado pierda uno de los bienes más valiosos que tiene, que es tierra, en un territorio chico como usted no vende la tierra, lo hace sobre tierra del Estado y sobre tierra del Estado. No, pero además de eso, venía con ventas de tierras, ventas de parte de parques, etc. Pero eso se sacó. Eso se sacó, claro. Bueno, nosotros hicimos mucha fuerza y dijimos que eso era un escándalo y se sacó, efectivamente. Ibarra, cuando usted decía, yo hice mucho campaña con el famoso porteño, etcétera, para poder negociar en mejores condiciones. ¿Cree que el gobierno puede estar haciendo mucha verborragia y mucha discusión pública en la cuestión de los holdouts para obtener mejores condiciones? ¿O que se le acabó el libreto? ¿O que entiende y tiene convicción de que este era el margen, que no había espacio para cumplir el fallo de Griesa y digan lo que digan, Argentina hasta enero no puede tocar nada? Yo creo que no tiene margen el gobierno para cumplir el fallo de Griesa, por los motivos que sea, porque si uno le cumple y le paga el 100% a los fondos buitres o holdouts, todos los demás, 90 y pico % que cerraron disminución de monto de capital, distintas tasas de interés, tienen derecho a reclamar eso. Bueno, lo que pasa es que ahí algunos dicen, como lo que sostiene la cláusula Rufo, es que la Argentina negocie en forma voluntaria mejores condiciones de pago que los que entraron al canje. Dice que esto no sería voluntario. No, la Argentina podría decir, mire, no es de manera voluntaria en ningún caso, hay un fallo judicial, lo tengo que cumplir. Y eso va a discutirse judicialmente en otra jurisdicción. Bueno, es que hoy ya tenemos otros 200 juicios también, además de este. Yo lo que creo es que la Argentina tiene que tratar de llegar al 31 de diciembre, que cae la cláusula Rufo, en la situación que sea y después hacer una renegociación general, salvo que haya un acuerdo ahora que no lo sabemos, porque hay cuestiones de negociación con los bancos, etcétera. Me parece que esa es la mejor situación que tiene en este escenario. Yendo a la pregunta, el gobierno frente a una situación que no tiene, está entre la espada y la pared, sale a disputar políticamente, busca un apoyo regional y sale a forzar, es decir, no estamos solos, no estamos caídos, no estamos de capa, no estamos asustados, sale. Le sirve política interna, y está bien, y le sirve también hacia afuera. Creo que hubiera sido muy malo achicarse, decir, y quedarse sin saber qué hacer. Pero al final del día, digamos, el default está otra vez entre nosotros, y eso es un aspecto que después de 11 años de gobierno me parece que debería pasar a ser un pasivo del gobierno. Algo se ha hecho mal para terminar en esta situación. Si hablamos a ver, o será la estrategia judicial, o será la estrategia de ese estudio jurídico que claramente quizás debió haber sido cambiado antes de todo puede ser. Ahora, 4 fracasos el porcentaje de responsabilidad del gobierno creo que es ínfimo con respecto a lo que viene de atrás, que fueron los que generaron la deuda. Vuelvo a la situación mía. Yo no emití deuda y tuve que hacerme cargo y pude renegociar. Teníamos la legislación inglesa que nos permitía con un porcentaje forzar a los que no estaban de acuerdo, cosa que acá es la legislación americana y eso no va. Entonces yo junté, es decir, nuestro ministro de Economía, Miguel Pérez en ese entonces, etcétera,
juntamos a todos a los acreedores, convencimos un porcentaje y forzamos al resto en una segunda asamblea. La primera fue rechazada. Entonces, y no era deuda mía, no había emitido, pero es la continuidad del Estado, es la continuidad del Estado, es la continuidad del Estado, pero digo, en términos entonces de atribuir, creo que es ínfimo la responsabilidad del gobierno, más allá de que se haya manejado bien o mal. En la ciudad, la gran parte de la deuda, pero gran parte, no quiero decir el 100% porque está todavía lo del Maldonado, es de este gobierno. Porque afortunadamente yo pude hacer todo lo que hice y hasta generé ahorro. Mire, de esto le voy a decir dos palabras: fondo anticíclico, de lo que nunca le hablé, no está en la memoria colectiva. La ciudad salió de la crisis y yo dije, como hay deuda no emitida por mí, pero que hay que pagar ahí vencimientos, vamos a ahorrar para que... Y generamos un fondo anticíclico, dinero contante y sonante. Por eso después hasta tenían los fondos para pagar los primeros vencimientos de deuda. Entonces ordenamos, hicimos obra, generamos ahorro y gobernamos con superávit. Esta situación hay que recuperarla a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos más vulnerables, emitimos deuda y dependemos del default o del estornudo de los mercados. Aníbal, ¿me aceptas un ping-pong de 4 o 5 preguntas? Sí, ¿cómo no? Sobre más allá de la ciudad. Sí. Ayer Delía dijo... Nace una leyenda, Kicillof presidente, digamos, palabras más, palabras menos. No estoy de acuerdo, creo que... No, Kicillof es una persona muy capaz, un joven que tiene un futuro por delante muy importante. ¿Pero usted cree que no está maduro como para una candidatura presidencial? No sé si no está maduro, creo que una candidatura presidencial de la Argentina requiere... de muchas cosas, y veo a otros dirigentes mucho mejor posicionados que un Kicillof. O sea, Kicillof presidente de acá a varios años, es posible. ¿Quién le gusta? ¿Quién es su candidato? Es difícil, a ver, Randazzo me parece un candidato posible, Uribarri es otro candidato posible. Bernie dijo en las últimas horas que había que discutir la despenalización de todo tipo de consumo de drogas. Después la ministra Rodríguez dijo que no les disgusta justamente esa idea. Yo creo que todas las discusiones son buenas y sobre todo a mí... ¿Pero usted votaría una ley que despenalice No, el primero consumo? yo discutiría, ¿no? Y hay cosas que yo tampoco conozco a fondo. Ahora, sí me parece que el consumo no se resuelve con el Código Penal. El consumo no se resuelve... El narcotráfico con código penal, con todo. El consumo, el adicto, esto es lo mismo que me digan que al borracho lo tenemos que encerrar, al borracho crónico lo encerramos en la cárcel. Y la verdad que no, a todo ¿por qué? Digo, al adicto o al consumo también, supongamos marihuana, que no es adicto. Que hoy ya hay otra legislación, hay antecedentes de la Corte, pero me parece que es necesaria una discusión, porque si no nos quedamos en que la solución a los problemas es policial o judicial, y a veces es mucho más complejo, pero ese no es el camino. Entonces, estamos hablando del consumo. Creo que es necesaria la discusión. Yo no cierro juicio, pero sí me parece que hay que discutir distintos criterios. ¿Cree que Vudú debe dar un paso al costado, debe tomarse licencia, que la situación de estar procesado por cohecho lo torna vulnerable y le quita argumentos y herramientas al propio gobierno al momento de defender su propia gestión? Por el mismo motivo que no dije que Macri tiene un paso al costado, digo lo mismo que Vudú no tiene de dar un paso al costado. Y voy a decir, no defiendo a Vudú, defiendo la coherencia, que es bien distinto. Si alguien le pide a Vudú que puede ser un argumento, mire, causa mucho daño, está procesado con un procesamiento no firme. Macri tiene procesamiento firme. Sin elevar la causa a juicio oral. Sí. El resto sí, Macri no. A ver, en pasos judiciales, Vudú está acá y Macri está acá. Y el final está allá, o sea, Macri está más cerca. Pero quiere ponerlos iguales, que no están iguales. Si ¿Usted cree que lo de Macri es más grave que lo de Vudú? Procesamiento por asociación ilícita, falsificación de documentos, escucha ciudadano, digo, podemos decir que nos gusta más o menos, pero procesamiento judicial y confirmado. Entonces, digo la coherencia. Si no le pedimos, y yo no le pedí, mire que era la cosa fácil, procesado, el jefe de gobierno tiene que... No, yo no hice, ni siquiera me acerqué a lo que ellos hicieron con mi situación. Entonces, si no le pedimos a Macri, y Macri no se fue, y yo no se la pedí, no se la pido a Vudú. Más allá que después está la decisión de cualquiera. Ahora, pedírsela a Vudú y no pedírsela a Macri... Va a haber un acto el 12 de agosto, digamos, para reivindicar la gestión del gobierno.
en términos de la bandera en el Luna Park, de Patrio Buitre, y va a haber una reivindicación al propio vudú en ese escenario, etcétera. ¿Usted va a estar ahí? No sé, digamos, no tengo una definición, pero no tendría problema en estarlo. Me parece que no hay que hacer una reivindicación a vudú, y me parece que no le sirve ni a él ni es bueno. Vudú tiene que dar la respuesta y esperar los fallos judiciales. Es un cargo electivo, insisto, como creo que muy maduramente se actuó en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de las escuchas. No hubo una oposición que salió a desgastar, a hacer, a pedir, y no importa, le pido... Vota también la actitud de Macri, digamos, ¿no? Se crea la comisión investigadora, se expone al interrogatorio. Bueno, no había opción tampoco. No, está bien, pero Pudú no transita el camino del juicio político, no responde... Pero la licencia no requiere juicio político, la licencia es una decisión individual. Y a mí me parece bien porque son cargos selectivos. Mire, yo creo que tenemos que tener una definición en la Argentina, que hay que hacer todo lo posible porque los cargos selectivos se pierdan, o porque vencen, o por otra elección. Y yo voy a tomar y voy a ir porque yo pasé por una situación. Está bien, pero usted sabe que hay una legitimidad de origen y luego una legitimidad de ejercicio. ¿Sí? Uno puede estar validado por los votos, claro, pero después convertirse en Hitler. Alguien le tiene que poner límite, porque si no, en el medio se pierden vidas. ¿Y qué no es la mejor forma que sea la propia gente? Y voy a tomar mi caso. Mi destitución fue decidida por 10 legisladores. Y yo había sacado más del 50% de los votos. ¿No es mucho más legítimo que si 10 legisladores consideran, señor, este se tiene que ir, que lo decida la sociedad? Bueno, nosotros consideramos, 10 consideramos que se tiene que ir. Y ustedes lo votaron 50 y pico por ciento. Muy bien. Votamos. Toda la sociedad vota, ¿se va o no se va? Eso, la verdad, que nos da tranquilidad. Como pasó en Bariloche. En Bariloche decidieron un juicio político y lo tuvieron que someter a votación de la ciudadanía. Se fue. Listo, se va, pues lo decía la ciudadanía. Si no, entramos en lo que conviene, la especulación, este es más grave, esto es menos. La verdad, me parece bárbaro que Macri esté en donde está porque lo puso la gente. Y para sacarlo por la ventana no. Lo sacamos con los votos y está bien. Y si se queda con los votos, es lo que decidió la sociedad. Me parece que es más maduro para todos. Creo que hay que poner un poco de paño frío en esto. Y a ver, no nos gustará vudú y uno piensa que sí, lo que sea. Salió votado. Esperemos por lo menos que decida los jueces, y si no, que sea la gente lo que lo saque. Y yo lo puedo decir con una tranquilidad, porque insisto, es defender la coherencia, porque con Macri, mi adversario político, el que estuvo en la destitución, todo, yo dije, señor, lo votó la gente, lo vamos a sacar con los votos. Y si no, es porque la gente decide. Y estamos mucho mejor. Y la ciudad, creo que en eso creció y aprendimos todos. Entonces me parece que esto llevado al ámbito nacional, también es bueno que sea así, aunque no nos guste, aunque nos indigne, etcétera. Porque si no entramos en una inestabilidad que es complicada. Entonces pedimos más. Aníbal, gracias por este rato en la mañana. Hasta la próxima. Adiós. Muy amable. Aníbal Ibarra, aquí con nosotros.